En palabras de Kerem Bürsin, la desigualdad de género nos afecta a todos, no solo a las mujeres. Conocido como profeminista y defensor de la igualdad de género, el famoso actor Kerem Bürsin se convirtió en el primer defensor nacional del movimiento E-Force en Turquía. El Movimiento de Solidaridad de ONU Mujeres, E-Force, ofrece un enfoque innovador e inclusivo para movilizar a los hombres como socios de las mujeres en el desafío de las desigualdades de género. Estoy orgulloso de ser un defensor del movimiento E-Force, que llama a los hombres a tomar medidas por la igualdad de género. Soy consciente de las responsabilidades que conlleva este título. De hecho, he sido consciente y he reflexionado sobre estas responsabilidades durante mucho tiempo como hombre e incluso como hombre seguidor por una sociedad más igualitaria, un mundo sin violencia. Cuando empiezas a pensar y cuestionar, ves cómo las normas sociales y los estereotipos de género alteran el equilibrio de poder contra las mujeres y pueden conducir a desigualdades y violencia contra ellas en todos los ámbitos de la vida. Estoy decidida a romper esta espiral tanto en mi vida personal como profesional y ser parte de una transformación hacia la igualdad de género. Junto con E-Force, diversificaremos lo que podemos hacer por una sociedad más justa e igualitaria y lo llevaremos a acciones concretas. No hace falta ser mujer para ver las desigualdades que viven por la discriminación de género. La desigualdad de género nos afecta a todos, no solo a las mujeres. Las mujeres no crearon desigualdades por sí mismas. Proviene de relaciones de poder inestables, y en un extremo están los hombres. Si los hombres no están decididos a tomar medidas para eliminar esta desigualdad, no podemos eliminar este problema estructural. A todos se nos asignan ciertos roles e identidades desde el nacimiento, incluso antes. Siempre hay una discusión sobre cómo ser hombre o mujer. Se nos advierte que si nos salimos de estos roles de género, seremos condenados al ostracismo o incluso castigados. Los roles de género que se esperan de los hombres alimentan la discriminación y la desigualdad de género. Por lo tanto, de lo que tenemos que hablar es de la percepción de la masculinidad y de cómo le damos vida a esto. Los hombres debemos cuestionar y transformar los aspectos nocivos de la masculinidad para prevenir la discriminación y la desigualdad de género. Uno de los pasos más importantes es darnos cuenta de los privilegios que tenemos solo porque somos hombres. Aunque seamos conscientes de ello, vemos estos privilegios como naturales y normales y preferimos ignorar el hecho de que generan desigualdad y discriminación. El cambio real vendrá cuando tomemos medidas para desafiar y terminar con nuestros privilegios y discriminación. Debemos denunciar la discriminación, las injusticias, las desigualdades de género y los estereotipos que nos afectan a todos. Como modelo a seguir, quiero que la gente diga, si no soy yo, ¿entonces quién? La publicación que publiqué en mi cuenta de redes sociales como parte de la campaña #IDO, #Bendegilsenkim, de E-Force movilizó a muchos periodistas, columnistas y líderes de opinión. Ser capaz de encender esto fue muy valioso para mí. Ya no es suficiente solo decir cosas. Es hora de actuar y dar ejemplo unos a otros.